Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón y hoy no es la excepción. Hoy les vamos a hablar del primer emperador de Japón. Como normalmente este día lo dedicamos a hablar de anime, es un poquito distinto, pero vamos a tratar también de darle un enfoque en el que se pueda relacionar con ciertos personajes, porque sí se puede. Como se imaginarán, ha sido utilizado muchísimo dentro de no solamente la literatura moderna, sino el folclore desde toda la época escrita de Japón. Y aparte, hoy es un día muy especial, también por eso hemos elegido este tema, que es el Día del Emperador. Claro, el emperador actual, Naruhito, del que vamos a hablar va a ser del primerísimo emperador. Sí, aquí en Japón sucede de que el día de cumpleaños del emperador se festeja como fiesta nacional, o sea, no trabajamos y no tenemos clases. Bueno, en esta ocasión, siendo el cumpleaños del actual emperador, es en esta fecha, pero en otras eras, en otros emperadores, ha sido en otra fecha. Bueno, para no darle más largas, la historia del primer emperador se remonta tanto atrás, que básicamente es una leyenda. Así es, está escrito en las crónicas antiguas, ya saben, estos libros de historias que a veces son más bien leyendas. Estamos hablando realmente en un campo mitología, leyenda de muchos años antes de Cristo, en el que, pues bueno, los libros que recopilan esto fueron escritos 1000 años después, no sé cómo decirlo. Simplemente todo esto se fue pasando por tradición oral. Entonces un poquito de paciencia, un poquito de curiosidad más tipo mitología, misticismo y todo esto, ¿no? Y bueno, la historia empieza con la hija del rey de los mares, que era Toyotama Hime, conocida también como Otohime. Sí, Otohime es un personaje, es el nombre del personaje que le dan en otro tipo de literatura. O sea, es el personaje ficticio, fantasioso, pero que hace referencia a Toyotama, ¿no? Y bueno, esta princesa, la hija del rey de los mares, el dios del mar, se enamoró y se casó con un humano que no era humano. Así es, este humano era ya un hijo de divinidades, digamos, ¿no? Su padre era el nieto de Amaterasu. Amaterasu es la diosa principal en el shintoísmo. Y él básicamente era un poquito como Hércules, ya saben, ¿no? Parte deidad, parte humano, pero todavía mantenía ese estatus semidivino. O sea, era mortal hasta cierto punto. Bueno, para no hacerla también más largo dentro de esta genealogía, la historia cuenta que esta persona, este semidios, estaba buscando en los mares un anzuelo porque se lo había prestado su hermano. Era un anzuelo especial y bueno, tenía esta obligación de regresarle el anzuelo. Se encontró con esta princesa Toyotama en los mares. Ella sí es hija directa de un dios, o sea, iba a ser heredera de ese dios, en pocas palabras. Y pues empiezan a conocer, empiezan a charlar, qué bonita está la brisa, sí, ya viste la marea. La cosa es de que se enamoraron y su padre, el dios de los mares, aprobó la relación, porque de todos modos este chico era pues bisnieto de la la jefa de todos los dioses, ¿no? Tenía buenas credenciales, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y entonces, bueno, digamos, bendijo su unión, y a lo cual se casaron y vivieron felices, ¿no? No tanto para siempre, porque se dice que después de unos 3 años, él, el cazador, Hori, se recordó de que tenía que seguir buscando el anzuelo y quiso cumplir la promesa que le había hecho a su hermano de encontrarlo. Entonces se fue a buscar este anzuelo en la profundidad de los mares y bueno, finalmente lo encontró dentro de un pez que también es muy, muy simbólico, y junto con su esposa, Toyotama Hime, fue a entregárselo a su hermano, ¿no? Un tiempo después, Toyotama Hime le dijo a su esposo Hori que estaba embarazada. Y bueno, entonces Hori decide construir para Toyotama un tipo pequeño palacio, villa, digámoslo así, esos palacios de campo, para que Toyotama pudiese tener ahí al bebé y estar con sus doncellas, ya saben, relajada, fuera de la presión de las cámaras y todo. Y pues ella acepta felizmente, pero le pide solamente una condición a Hori, que no esté presente en el momento del parto de su bebé. Y obviamente él lo promete, pero llega ya el momento en que está en el parto y su curiosidad puede más que su promesa y va y se asoma a escondidas para ver por qué le pidió esto. Y en la sala donde debía estar su esposa, en vez de a su esposa vio a un
wani, que es un tipo cocodrilo, algunas traducciones lo dicen también como un tiburón, que estaba amamantando a un niño. Y bueno, este wani, este cocodrilo, era su esposa. Se había transformado para dar a luz a su hijo. Esa era su forma real, siendo ella la heredera del dios de los mares, pues ella prácticamente era también un ser del mar. Se entiende wani, como decía Carmen, porque wani puede ser también en el antiguo japonés una referencia al tiburón. Entonces no se sabe exactamente si era una referencia a un cocodrilo o a un tiburón, aunque se cree más bien que se trata de un tiburón, siendo el tiburón un animal mucho más común en Japón, aparte de que va pues al mar, ¿no? Así es, entonces, digamos, visualmente uno se puede imaginar algo muy parecido a las sirenas de leyenda, ¿no? La cuestión es de que Hori quedó primero en shock, pero más fue el shock de Toyotama, que sintió que había habido una traición. Ella no quería que Hori la conociese en esta forma, se avergonzaba hasta cierto punto, se molestó mucho, hizo un drama y decidió abandonar a Hori y al bebé recién nacido. Así es, entonces Hori cayó en depresión por haber roto esta promesa y también se fue. Toyotama habló con su hermana y le pidió que cuidara a su hijo. Entonces la hermana de Toyotama regresó al palacio donde creció a su sobrino prácticamente como si fuese su hijo. Este sobrino se llama Ugaya Fukiaesu. Para hacerlo todavía las cosas más raras y más dramáticas, Ugaya, digámoslo en corto, se enamoró de su tía. La cosa es que se casaron, tuvieron varios hijos. Entre uno de esos hijos fue ni más ni menos que el que será el emperador Jimmu, el primer emperador, siendo él directamente descendiente del dios del mar y de la diosa Amaterasu. Es decir, una divinidad en toda regla. Ya tratando de redondear un poco lo que sí está escrito en la historia, porque hay especialmente 2 libros, pero son 2 libros que se fueron escritos por ahí del año 700, imagínense, y datan la historia del emperador Jimmu, digamos, unos 650, 700 años antes de Cristo, o sea, 1000 años después, ¿no? Entonces es muy complicado saber cuánto es. Pero ellos relatan toda esta historia de que Jimmu prácticamente llegó probablemente de lo que ahora conocemos como Kyushu, que es una isla que está hasta el oeste de Japón, no es en la isla principal. Él provino con todo su pueblo y decidió crear su propia capital en lo que ahora conocemos como la región de Nara, la prefectura de Nara. Obviamente esto no fue gratuito y no fue sin muchas rebeliones, o sea, tuvo que luchar y perseverar por encima de otras tribus y se convirtió prácticamente en el líder de lo que ahora conoceríamos como el grupo Yamato. Obviamente parte de estas luchas no solamente eran armadas, sino también era de quién tenía más credenciales, o sea, en algún modo, digamos, emperadores en diferentes tribus y decían yo soy descendiente de tal y así, y él decía pues yo soy descendiente de Amaterasu y del rey de los mares. Siendo Japón una isla y Amaterasu la más importante de los dioses, pues no había duda que él era el ganón, ¿no? Así es, y en algún momento, cuando él ya es nombrado emperador, es cuando su abuelo le da estos 3 tesoros que hasta la fecha, cuando se nombra un nuevo emperador, se presentan estos tesoros, que es una espada, un espejo y una piedra o una joya. Así es. Obviamente estos tesoros provienen de otra historia mucho más antigua, mitológica, leyenda de los dioses. Tiene que ver con Susanoo y Amaterasu, que ya contamos en otro video. Por aquí estará el link. Pero básicamente el heredarle estos 3 tesoros de los dioses le está dando todas las buenas. Son su contrato de yo soy el máximo aquí en este mundo, ¿no? Así es. Cada una de estos tesoros tiene un significado que es dar sabiduría, dar benevolencia y dar valor al pueblo de Japón. En ese momento le llamaban Yamato. Obviamente todo esto del primer emperador es algo que es muy cultural, más como les decíamos, una cuestión de leyendas. Se dice en forma de leyenda que la familia imperial japonesa es la más larga, ininterrumpida del mismo linaje. Esto no se puede ni siquiera comprobar hacia atrás por tantos años. O sea, creo que llegaríamos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero estamos hablando ya después del año 1000, hacia el 1300, en el que realmente hay un conocimiento histórico de que se trata de una persona que está totalmente comprobada su existencia y que se puede ligar hacia el emperador actual. Los emperadores anteriores hay escritos, hay leyendas, hay escritos de China, hay escritos en Corea. Inclusive la primera persona como gobernante de lo que sería lo más cercano a Japón
porque ni siquiera era Japón, eran diferentes clanes, diferentes grupos, y el más importante en ese momento era Yamato, y fue el que unificó mayor parte de Japón, y lo mencionan en la literatura china y en la literatura coreana. Sería Himiko o Pimiko, depende cómo le quiera uno hacer la lectura entre una u otra, y ella era la primera líder del grupo Yamato registrada en la historia escrita de cualquier lugar, o sea, incluyendo Japón. Y curiosamente, ella ni siquiera aparece en la historia escrita de Japón, en estos libros que les mencionamos, que son los 2 libros que recopilan la historia de los emperadores. No se sabe si esta ausencia de ella es por una motivación política o porque no haya una continuidad real, o sea, que no sea un hecho. Claro que los libros, como en los documentos donde aparece de China, tienen más que ver con una delegación que fue y llevó regalos, y los chinos enviaron un sello. Existen estos documentos, se supone, bueno, los chinos sí, pero existen los que regresaron a Japón. Existe el sello imperial, que es dorado, es muy grande, y no hay modo de contradecir lo que está escrito en otro país tan fácilmente. Entonces cree más que la ausencia de Himiko en la historia escrita japonesa es por una motivación política. Así es. Incluso no tenía ni siquiera que ver con una cuestión de género, no es porque fuese una mujer, porque en muchos momentos también de la historia hubo mujeres emperador o emperatriz, en este caso en Japón, considerándose una de las primeras Yasuhiko, pero no tiene nada que ver con Himiko. De todos modos, oficialmente en el libro oficial de la genealogía de la familia imperial, Himiko ni siquiera aparece, no es considerada la primer emperador de Japón. En el libro de Corea y de China se podría mencionar como la primera gobernante o emperador en ese sentido de Japón, pero no es oficial. Y la primera persona oficial es Jimmu, que ni siquiera podemos asegurar que haya existido. O sea, probablemente, sinceramente, no existió una persona Jimmu, porque además, como los profetas judíos, así vivió 150, 200 años, 300 años, y se aventaban así números que dices, no, estos fueron unas 6, 7 personas en una. De hecho, los emperadores que no se conoce bien su origen, su historia, y que no hay mucho escrito, se les conoce como los emperadores legendarios, ¿no? O sea, es un grupo de emperadores que ni siquiera en otras culturas aparecen mencionados. Ya te hace dudar de que realmente hayan existido, ¿no? Y bueno, se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con anime? Bueno, directamente no tiene tantísimo que ver con anime, pero ha sido utilizado muchísimas veces la historia de Toyotama y de Hori para diferentes personajes. Obviamente está el de Urashima Taro, que es el chico que va al mar literalmente y encuentra una princesa y todo, más directo imposible. Pero también está el personaje de Otohime en One Piece, por ejemplo, que está totalmente relacionado a ella, la hija del rey o del líder de este clan, y son debajo del agua. Ya saben, o sea, es directamente las referencias, es muy utilizada siempre esta historia, y bueno, es de las más famosas porque habla de la fundación en muchos sentidos de Japón, y sigue tan viva todavía su influencia dentro de Japón, que básicamente el día nacional, el día de la fundación de Japón, digamos, nosotros no tenemos día de independencia, tenemos día de la fundación, cuando empezó Japón, es el día en el que legendariamente se coronó emperador Jimmu, que es el 11 de febrero. Así es. Y bueno, si quieren visitar los lugares donde estuvo Jimmu o conocer más de su historia, estar en estos lugares muy simbólicos, tienen que venir a la prefectura de Nara. Más específicamente, hay un monte que se llama Unebi, que es donde se supone que también subió Jimmu, el emperador Jimmu, a ver todo su territorio, digamos, sus dominios. Sí, su reino. Ahí fundó su corte imperial. También en este monte está, en la prefectura de Nara, en este monte está la tumba tradicional histórica de Jimmu. Si está o no está ahí, algo directamente, no podemos garantizarlo, pero definitivamente van a encontrar cosas muy, muy interesantes, y van a sentir ese misticismo de pensar que quizás, realmente quizás, más de 500 años antes de Cristo, por ahí estuvo la persona que fundó lo que actualmente sería Japón. ¿Y ustedes ya habían escuchado hablar del primer emperador de Japón, Jimmu? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te avise cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien más le puede interesar o divertir este video, por favor compártelo en todas tus redes sociales. Y si quieres apoyarnos un poquito más, te invitamos a que te unas a nuestro Patreon, en nuestras membresías en YouTube. Bye bye. Mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.